De la mañana. ¿Estamos primaverales o no estamos primaverales? Desde las 2:45, Patricia María. Desde las 2:45, pero no parece. No parece. Hace la primavera allá hoy no se deja ver, ¿no? Unos días más, pero ya empieza a cambiar. De poquitos, pero empieza a cambiar. Empieza a calentarse. Pero donde ya se calentó más rápido es, de nuevo, el Congreso. El Congreso de la República, sí, claro. Sea chicharro, más que el planeta, hay que decirlo. Porque pasan de un problema a otro, hay que decirlo, frente a una población bastante desconcertada que no entiende bien ni para dónde va nuestro país y que hay que decirlo, tiene que afrontar cosas durísimas como los problemas en el transporte. Esta pobre madre que nace, a la que tiene un hijito prematuro, lo dan por muerto, lo mandan al mortuario del hospital y resultó que la criatura estaba viva. 10 horas estuvo la criatura tirada entre muertos por una enfermera, por una señora de la limpieza que escucharon llorar al bebé y claro, el niño fue rescatado y finalmente sí falleció. Lo llevaron al Instituto Nacional de Salud del Niño, pero ya no se pudo hacer nada. Eso pasa en el Perú, mientras el Congreso está enfrascado en discusiones importantes, sí, claro que sí, pero que no resuelven y que terminan quitándole atención a otros temas prioritarios. Así que ahora no les vamos a jalar las orejas, sino vamos a pedir un poco de autocrítica de parte de los congresistas que nos acompañan. Parece que es un congreso de Belaúndes el día de hoy. A ver, dos Belaúndes. Belaúnde por partida doble. Alberto de Belaúnde, de la bancada liberal, y el congresista Víctor Andrés García Belaúnde de la bancada de Acción Popular. ¿Cómo están, señores? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, empezamos por nuestros ilustres visitantes, los señores de la Comisión de Venecia que han llegado hasta el Perú para, no sabemos muy bien exactamente qué, porque no se pueden pronunciar, según lo dicho por el presidente de esta comisión, sobre la constitucionalidad o no de la decisión que tome el Perú. Ya no sabemos muy bien sobre qué se va a pronunciar, pero la pregunta es, ¿debemos los peruanos, el Congreso, una precisión, Pleno? Patricia, respecto, no se pronuncia sobre la constitucionalidad o no de una ley, en este caso este proyecto, eso le corresponde al Tribunal Constitucional, han dicho, pero sí se pronuncian sobre si ese proyecto se ajusta al modelo de Estado constitucional que se supone somos. Me parece que es más o menos lo mismo, pero... Sí, ¿no? Pero con otras palabras. Espero que sean acá los congresistas los que nos digan qué debemos hacer, esperar de una comisión como esta, o simplemente tenemos que seguir adelante con los temas pendientes, ¿no? A ver congresista... Vamos, Juventud mando el día de hoy. Congresista Alberto. Me parece positivo que se aprovechen esos espacios en los cuales el país forma parte. Creo que se ha querido crear desde determinados sectores demasiada expectativa por una comisión que no va a venir ni a santificar ni a demonizar ninguno de los procesos del país, porque además no le correspondería. Deben estar incomodísimos con el pedido de más sospechoso, ¿no? Hay una serie de preguntas, ¿no?, que creo que no van a poder responder y que no les corresponde responder. Entonces, el día de hoy, algo que saludo es que el presidente del Congreso nos informó que venía a la comisión y nos dio un espacio para que se pueda reunir con las bancadas. ¿No? Eso está muy así bien. Es, un ejemplo de pluralidad que creo que es destacable. Espero que se trate bien, que les guste el país, recibirán la información adecuada, pero más allá de eso, yo creo que se ha generado, como lo dije con la reunión del presidente del Congreso y el presidente de la República, se genera demasiada expectativa por hechos que no van a significar mayor cambio, ¿no? Pero es una opinión importante que me imagino, congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que podría ser un símil con esos informes de los amicus curiae en los juicios, ¿no? En el juicio, por ejemplo, de Alberto Fujimori, la opinión técnica de un órgano importante, una universidad o un jurista muy destacado de Europa, ¿no? Sí, no, yo creo que es importante su presencia. Es importante que el gobierno también quiera reunirse con ellos. Se van a reunir. Muy importante. Que todas las bancadas, las que han querido, las que necesitan, las que creen necesario reunirse con ellos también. Me parece que es una presencia que hay que darle la bienvenida. Evidentemente van a emitir opiniones no vinculantes y en eso estamos todos conscientes, pero como hay un entrampamiento o impasse, o hay en todo caso fuerzas muy enfrentadas por este tipo de planteamientos que ha hecho el gobierno, evidentemente es bueno siempre invitar a un tercero que está ajeno a la controversia, ajeno a
a la pugna diaria para que pueda dar una opinión. Finalmente va a dar una opinión y se tomará en cuenta o no, ese es otro problema, pero nos va a ilustrar a todos y nos va a permitir buscar también a través de esta consulta quizás diálogos internos que hoy día están un poco en decadencia, ¿no? Para cerrar ese tema, los riesgos de que esto se tome como no la necesidad de escuchar más opiniones, que está muy bien, sino simplemente como un mecanismo dilatorio para tomar una decisión que ya se tiene que tomar. Además que no creo, la verdad, no sé, les hago la pregunta a ustedes, si esta comisión dice esto no va en contra de ningún modelo de Estado planteado por el Perú, ¿eso va a hacer que la Comisión de Constitución cambie la opinión que claramente la mayoría de sus miembros ya tiene tomada, Alberto? Claro, no, este no es un problema jurídico, es un problema profundamente político, ¿no? Porque jurídicamente ya hemos aplicado en el pasado el adelanto de elecciones con esta Constitución, ¿no? Y el mecanismo está más o menos claro. Entonces, digamos, la Comisión probablemente comentará derecho comparado, nos dará algunos alcances que sin duda serán interesantes, e insisto, es bueno que se utilicen estos mecanismos. Deberíamos hacerlos con más frecuencia porque no es el único. Pero esto sigue siendo un problema de entrampamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Pero lo que sucede luego, congresista de Belaúnde, es que todo hace prever que la Comisión de Constitución va a decir que este proyecto de adelanto de elecciones no va, que se archive, que esa decisión se ratifique en el Pleno. Y lo que viene después es si es pertinente, si cabe, si es legal una cuestión de confianza sobre este proyecto de adelanto de elecciones. Porque quienes están de acuerdo con el adelanto de elecciones han dicho, y que respaldan al presidente en eso, coinciden en señalar que, sin embargo, si es que el Congreso lo rechaza, ya no se puede hacer cuestión de confianza sobre ese tema. Si el proyecto es rechazado en el Pleno, archivado, efectivamente en ese momento ya no se puede hacer una cuestión de confianza. Tendría que plantearse, digamos, con la votación de la Comisión de Constitución uno tiene claro cómo están las fuerzas políticas de cara al Pleno, ¿no? Entonces hay el espacio entre la Comisión y el Pleno para plantearlo. Soy de la línea de los que cree que sí se puede hacer una cuestión de confianza por temas constitucionales, pero me parece que... No, sobre este proyecto ya no cabría, pues, ¿no? No, digo, antes del Pleno, ¿no? Sí se podría hacer, como se ha hecho en el gabinete Villanueva y el gabinete del Solar. Pero creo que todos nos estamos centrando ya en el punto de colisión, y siento que todavía hay varios días en los cuales deberíamos todos bajarle un poco a qué va a pasar cuando ya no se puede hacer nada y pensar qué podemos hacer mientras tanto. ¿Qué se puede, congresista? No creo que el optimismo del congresista de Belaúnde no nos acompaña a todos. No, yo sé que no, pero... A ver, veamos qué dice el congresista García de Belaúnde, rapidito. Yo pienso que no procede una cuestión de confianza para la reforma de la Constitución. El hecho que haya un antecedente reciente o dos, pero no era sobre algo tan delicado, ¿no? No era así, era sobre, finalmente fue antes de y no después de, y se hizo para discutir, en todo caso, una cuestión de confianza para entrar en debate de un tema sin saber exactamente cómo se iba a resolver, o la cuestión de confianza no ha sido por el resultado, sino para el debate, que es diferente. Pero en fin, es un tema largo en todo caso que discutir. Yo creo que no se puede porque con un secretario mañana también planteemos lo mismo no para adelantar elecciones, sino para postergarlas. No, pero ahí sí hay una gran diferencia, que es que la Constitución limita el poder, ¿no? Entonces sí sería inconstitucional hacer un proyecto de ese pero puede limitar para arriba y para abajo, pues. O sea, limita no quiere decir que... Limita implica que puedas abusar del poder. Acá al revés, es lo contrario, estás siéndote antes de tiempo. Una información de último momento, congresistas, permítame. Sí. Un momentito, por favor, son las 8:15, tenemos que hacer una pausa muy breve, pero antes llega la información desde España, Patricia, que se confirma entonces la extradición del juez César Nostroza, amigo de varios que postularon al Tribunal Constitucional. Vamos a ver que la información, en breve vamos a tener la confirmación de esa información.
Jesse Joy en Lima, junto a Noel Chagris. Así como lo oyes, este 26 de septiembre en el Plaza Arena Jockey. Compra tus entradas en Teleticket con tarjetas Cencosud y obtén 10% de descuento. Vive una hermosa noche con Jesse Joy y Noel Chagris. Desde hace 59 años, Southern Perú tiene un compromiso con el desarrollo del Perú y de manera especial con el sur del país, donde lleva adelante las operaciones de Toquepala en Tacna y Cuajone en Moquegua, así como su fundición y refinería en Hilo. Gracias al apoyo de la minería responsable, estas regiones registran indicadores muy importantes. Tienen el mayor ingreso per cápita del Perú. Sus escolares registran el mejor rendimiento nacional en comprensión lectora y matemáticas. Sus servicios de salud son los más desarrollados del país. Registran la menor tasa de desnutrición crónica infantil. Cuentan con los mejores niveles de infraestructura a nivel nacional. El desarrollo y bienestar alcanzado por estas regiones se debe a que hay una base productiva sólida y sostenible donde la minería y la agricultura conviven para el beneficio de todos sus pobladores. Southern Perú, 59 años comprometidos con el Perú. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. De la mañana con 19 minutos, continuamos nosotros en ampliación de noticias, la información última. Patricia llega de España y da cuenta que la justicia española, el auto del Pleno de la Sala, acuerda ratificar, en términos sencillos lo vamos a decir, la extradición de César Inostroza a nuestro país, desestimando pues la apelación que él había presentado para evitar precisamente su retorno al Perú. Pero la precisión que tenemos que hacer es que se confirma lo que se había dispuesto en una primera instancia. Se le extradita a nuestro país por los siguientes delitos, 3 nada más, no 4 como había planteado la justicia peruana. Son los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, que también están tipificados en el Código Penal español. Pero el Pleno de la Sala Española que ha revisado este tema rechaza el recurso de súplica que presentó la Fiscalía peruana para que se incluya el delito de organización criminal en el caso de César Inostroza. Se le extradita entonces por esos primeros 3 delitos, pero no por el delito de organización criminal. Posibilidad que quedará abierta en la medida en que surjan más pruebas en el Perú que puedan solventar este pedido ante la justicia española. Ojo, el Poder Judicial termina su trabajo y ahora le toca al gobierno español dar luz verde para que César Inostroza sea repatriado. Hay una precisión interesante porque recuerda el fraseo que ha tenido el reciente pleno de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país en este tema de, por ejemplo, prisión preventiva y otros. Porque dice, se rechaza ese pedido de la Fiscalía y la República del Perú para que se le incluya también a Inostroza el delito de organización criminal,
porque dice, los magistrados recuerdan que este tipo penal exige que se den datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por esa organización y que se precise además la participación concreta de cada uno de los miembros a los que alude pues esta incriminación de organización criminal. Dice la justicia española que es preciso concretar más los datos y no basta, dice, como hace el pedido con decir que la organización se extendía a los ámbitos empresarial, judicial y fiscal. ¿No? Una organización, tal vez para que el público entienda, hacer una referencia, una comparación clarita, ¿no? Por ejemplo, una organización criminal es claramente un cártel de drogas. Entonces tú tienes que identificar quién es el que manda, cuáles son los subordinados, cómo es el mecanismo. No sabemos si los cuellos blancos operaban así, pero en todo caso, si operaban así, la justicia todavía no alcanza todos los indicios y las pruebas para se reunían para maquinar sus crímenes, la cabeza era tal, esta era la forma como operaban. El financista era tal, y el brazo político era tal, y el brazo armado era tal, el brazo jurídico, eso no se ha configurado todavía. No se ha configurado, queda abierta la posibilidad en caso salgan más pruebas. En todo caso, el señor Inostroza ya parece que empieza su retorno al Perú. Buena noticia, congresistas. Creo que es en especial un respaldo al trabajo que viene realizando Fiscalía y en general al sistema de justicia. No solo en este caso, sino en general. Un país no acepta, una corte independiente como la española, no acepta una extradición cuando el país que está pidiendo la extradición no ofrece garantías mínimas de debido proceso. Entonces, una vez más se confirma que en el país se puede no solo investigar, sino procesar este y otros casos. Y España y Estados Unidos parecen ir en la misma línea, así que yo creo que es una buena noticia, La justicia española tiene buena fama de ser totalmente objetiva. Hay que recordar que durante los años 70 hubo una serie de personajes políticos importantes que se fueron a vivir a España y que el gobierno de aquella época, el gobierno militar, pidió la extradición y nunca la concedió. Y recordemos además que la justicia española, su código es prácticamente el mismo que tenemos nosotros. Así es bien difícil concederle una extradición a un gobierno militar, pues. Bueno, pero en ese momento... O sea, yo no le daría... Bueno, pero en ese momento gobernaba Franco. Allá. Ok, y aún así no se hizo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la justicia en España funciona bien, y ha encontrado 3 delitos de 4, y me parece que el señor Inostroza se ha equivocado totalmente al pretender o al querer pensar de que él podía librarse de la justicia y refugiarse en España. Y eso no es así. Claramente su situación. Así es. Empeoró claramente su situación. Es mucho peor. Ahora regresa pues con la fuerza de una sentencia fuera, de una extradición, y va a ser difícil pues que pueda librarse acá de cualquier responsabilidad, ¿no? No podemos irnos sin preguntarle sobre lo que está pasando con respecto a la elección del Tribunal Constitucional. Ayer hemos escuchado unos audios que es verdad, hay que decirlo, no vamos a cerrar tampoco los ojos. Es preocupante saber que se están filtrando conversaciones. Una cosa es chuponeando indiscriminadamente. Indiscriminadamente, porque acá hay que hacer una diferencia. Los audios de los jueces, esos que escucha la población, esos estuvieron autorizados por una investigación judicial en la que saltaron todas estas componendas. Cuando dos congresistas hablan en privado sin que tengan ninguna orden de chuponeo ni de intervención telefónica, ahí sí estamos ante una violación clara de su privacidad. Sin embargo, lo que se ha escuchado ya se escuchó. Y lo que se ha escuchado, ¿qué tan grave es, congresista, por ejemplo? Porque se ha recordado que el Congreso es el encargado de designar a los miembros del Tribunal Constitucional aceptando propuestas técnicas de otros órganos. No es agradable escuchar una conversación de esa naturaleza, a pesar de que, en fin, están hablando de cosas vinculadas a algo que quieren hacer. En fin, a mí no me gusta la conversación, pero lo que quiero decirles es que finalmente no se pudo hacer nada, porque esa conversación es de hace un año, casi un año. Noviembre. Bueno, dijeron hay que formar la comisión para mandar un mensaje. Y ellos dijeron no pueden quedarse un día más, y tienen ya varios meses más. O sea que ha sido una conversación inocua, ¿no? El problema no es tanto lo que se pretendía en ese momento, sino lo que puede reflejar al momento actual. Porque si esta conversación no viniera acompañada de una decisión de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional que sabe a demasiado apresurada, con algunos miembros ya cuestionados, por ejemplo, está bien que conversar con el juez Inostroza una vez no tiene nada de malo, una persona que ya demuestra tener una relación demasiado cercana, con una persona que va a ser procesada, que puede llegar al Tribunal Constitucional a pedir garantías,
ya todo se empieza a complicar un poco más. A ver, Alberto. Creo, digamos, yo coincido, no hay ningún delito en el audio ni nada de suma gravedad, pero creo que refleja algo que en realidad no era necesario tener el audio para saberlo, ¿no? En el sentido de que muchas veces desde la política entendemos al Tribunal Constitucional como un actor político más y por lo tanto le aplicamos las reglas de la política, ¿no? Entonces tengamos a personas que piensen igual, a personas que no vayan a complicar nuestra estrategia política, y no debería ser así. De acuerdo. El Tribunal Constitucional, y lo veníamos conversando con Vitocho, requiere ser fortalecido institucionalmente. Estamos conversando, por ejemplo, el número de años es muy corto, el número de magistrados es muy pequeño. Yo incluso me atrevería a plantearse que no hubo una buena experiencia con el Tribunal de Garantías, pero es cuestión de reflexionar y hacer algunos cambios, pensar en un modelo como el español de selección, que es algunos magistrados los nombra el propio Poder Judicial, otros los nombra el Congreso y otros el Ejecutivo. Tal vez no sea la fórmula, pero creo que sí es necesario. No concentrar toda la decisión en el Congreso de la República. En especial con algo que también conversábamos con Víctor Andrés, que es estas designaciones en las cuales coinciden 6 de repente, ¿no? Con lo cual se presta un cuoteo o alguna elección bajo criterios políticos y no bajo criterios de necesitamos 6 grandes juristas, ¿no? Porque, habiendo ejemplo, muy buenos candidatos también en este proceso. Selección, ¿no? Claro. Leíamos un tuit de Gilbert Violeta el otro día que decía, bueno, lo que pasa es que hay algunos que están preocupados porque no han podido poner a sus recomendados. Entonces yo decía, bueno... ¿Usted sí? Claro, o sea, es la pregunta, o sea, ¿no? Tal cual está funcionando ahorita, es un juego de recomendados. Y a mí me parece muy bien que haya un conservador de derecha, pero me parece que tiene que tener enfrentado a un liberal de izquierda, por decirlo de alguna manera, O sea, eso es lo que tendríamos que esperar de la conformación de un tribunal constitucional. Por eso es que se requieren 87 votos. Ajá. Porque no hay ninguna bancada que tenga 87 votos. Entonces, ya, pero es primera vez que tenemos una que tiene 55. 54. Pero no les da derecho a poner a uno. Y otra lectura, perdón, Patricia, Ni uno. O sea, tienen que concertar, tienen que conversar, tienen que consensuar. Por eso es los 87 votos, es muy importante eso, ¿no? ¿Y por qué el apuro entonces? Porque sí has sonado apurado, ¿no? Es recuperar el tiempo, yo creo que es un poco recuperar el tiempo perdido, porque en realidad Daniel Salaverry dejó durmiendo esto. Exactamente. Yo he estado atrás de esto desde noviembre del año pasado, insistiendo constantemente en reunirnos. El presidente no ha habido voluntad de pidió la renovación de sus miembros en noviembre del año pasado. Así es. Y por eso se formó la comisión. La política está hecha de gestos, ¿no? Entonces, hay por un lado un pedido del Ejecutivo diciendo al 30 vean el proyecto de adelanto y la respuesta del Congreso es al 30 vamos a cambiar el Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando sabemos además que el Tribunal puede terminar jugando un rol en esta coyuntura. ¿Y le preocupa al gobierno eso? No lo sé, habría que preguntarle al gobierno. Pero es su representante. Yo soy de la bancada liberal, ¿no? Pero no se reúnen con Vizcarra, ¿no? Se reúnen con Vizcarra en Palacio. Hace varios meses. Para el tema de precisamente el adelanto de elecciones y lo que va a pasar con... ¿no? Se reunió el vocero junto con su vocero. Con otros congresistas, pero a lo que voy con este comentario es la elección de magistrados del Tribunal Constitucional es algo demasiado importante. Eso es cierto, sí. Como para dejar que la coyuntura la termine mal. Pero lo que ha dicho Patricia es interesante. Sacar o cambiar de 7 a 6 es mucho. Claro, debe ser mucho. Por eso es que nosotros planteamos en el primer momento, vamos a empezar por 1, por 2. O sea, no hagamos que los cambios sean totales. Pero 1 por 1. O sea, inclusive presentamos un proyecto de ley para que los cambios sean escalonados, porque los procesos quedan huérfanos. Además, tenemos una coyuntura. Ahora son 55 miembros, pero antes eran 70 y tantos. Entonces, si a un Congreso que tiene una mayoría de 70 y tantos le toca cambiar a 5 miembros del Tribunal Constitucional, cuando solo le faltan 10 votos para alcanzar esa mayoría que parecía tan inalcanzable, me estoy poniendo en un escenario que no estamos. Algo no está bien, pues. Algo no está bien, porque entonces puedes llenar el Tribunal del Constitucional de un grupo de magistrados que te favorezcan, ¿no? Sí, pero es difícil pensar de que otras bancadas, por más pequeñas que seamos,
querramos votar por un militante convicto y confeso de una mayoría. Es bien difícil, ¿no? Y de una minoría, porque está ahí el señor, el abogado de Alan García, por ejemplo. Bueno, y también igual, y con mayor razón. Pero digamos, uno ve la elección, la historia de elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional y no suelen ser pacíficas. Es más, el Congreso de la época de Humala y el Congreso de la época del señor García, ambos tuvieron que anular procesos. Entonces, tal vez es cuestión de ya no solo quedarnos en la coyuntura, sino pensar en una reforma profunda del mecanismo de elección de magistrados. Muy bien, señores. Vamos a ver qué pasa entonces. Creo que este carnaval de audios además no ayuda, pero tal vez tomarse un respiro, ver si los candidatos puestos sobre el tapete en este momento son los más adecuados y ver si vale la pena empujar todo esto hasta el 30 o tomarse, ¿no? Pero habrá otras listas. Calma, ¿no? Esto es como Fonavia, van a haber varias listas. Y en todo caso, si es que hay candidatos no apropiados que quieren empujar grupos que buscan intereses personales o particulares, ahí hay una responsabilidad de los que les completen los votos. Eso también hay que decir. Claro que sí. ¿No? Ahí va a haber una responsabilidad de quienes se suban al carro. Va a haber espacio, como lo ha dicho el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, porque en esta votación, si no se alcanzan los 6 miembros, que no se van a alcanzar, en 10 días otros candidatos con otra votación. Y en 10 días más otros candidatos con otra votación. Vamos a ver qué ocurre. 8:31. Muchas gracias por acompañarnos, señores. Clarísimo, entonces. Y por favor, hagan lo que tengan que hacer, pero dejen de sáquennos de este compás de espera en el que está todo el Perú, que ya está un poco cansado. Ya volvemos. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. Los titulares llegan gracias a Caja Arequipa, más de 33 años impulsando el bienestar de los peruanos. Visítanos en nuestras más de 170 oficinas a nivel nacional. Saca tu crédito al toque para lo que necesites. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Revelan polémico audio de congresistas Rosa Bartra, Miguel Torres, Úrsula Letona y Javier Velázquez Quesquén sobre la elección de magistrados al Tribunal Constitucional. El presidente del Congreso, Pedro Laechea, expresó que algunos congresistas y minibancadas pretenden boicotear la elección de los miembros del Tribunal Constitucional por no tener candidatos. La Comisión de Constitución del Congreso recibirá hoy a los integrantes de la Comisión Europea para la Democracia, conocida como la Comisión de Venecia, por el proyecto de adelanto de elecciones. En Puente Piedra, familiares del bebé recién nacido que estuvo 10 horas en el mortuorio del Hospital Carlos Lanfranco Lahoz por haberse declarado su muerte por error, protestan exigiendo sanciones para los responsables de este hecho. Alianza Lima venció por 1-0 al Real Garcilaso y se prepara para el clásico contra Universitario de Deportes el 29 de septiembre. Los titulares llegaron gracias a Caja Arequipa, más de 33 años impulsando el bienestar de los peruanos. Visítanos en nuestras más de 170 oficinas a nivel nacional. Saca tu crédito al toque para lo que necesites. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Radio Oxígeno.
vemos el mundo diferente, porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino igual. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. De la mañana con 38 minutos, continuamos en ampliación de noticias aquí en RPP, confianza por todos los medios. Y a propósito de la decisión de la justicia española que acabamos de dar cuenta aquí en exclusiva en RPP, extraditar a César Inostroza por 3 de los 4 cargos, lo que se había decidido en primera instancia. Vamos a preguntárselo a nuestro siguiente invitado, el doctor Mario Amoretti. Doctor Amoretti, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido, es profesor principal de Derecho Penal y además exdecano del Colegio de Abogados de Lima. ¿Cuál es su primera lectura de esto decidido por la justicia española? Bueno, en realidad ya es indudablemente que lo va a apelar. Esa apelación tiene que ser resuelto posteriormente con la instancia superior de la española y aprobará, a mi criterio, debe aprobar ya la extradición. Entonces hay una instancia más porque ya en primera instancia se había decidido a acceder al pedido de extradición. A la Suprema de la... Falta la Corte Suprema Española. Muy bien. ¿Cuánto tiempo podría tomar eso? 6 o 8 meses. 6 o 8 meses más. Sí. Pero digamos que el camino de regreso parece estar bastante marcado, yo creo ¿no? que ya no hay marcha trámite, atrás. No hay marcha atrás. Solo trámite. Bueno, hay que recordar y hay que felicitar al doctor Amoretti porque ha sido designado profesor emérito de la Universidad de San Marcos. Así que felicitaciones, doctor. Un gran honor para usted y un gran honor para todos sus alumnos, además. Juntamente con Ulises Montoya Alberti. Muy bien. Felicitaciones por eso. Entonces. Bueno, y tenemos otros casos importantes para que nos interesa su opinión podrían de alguna penal. Manera estar ligados, doctor Amoretti, porque en, digamos, los considerandos de la resolución de la justicia española, denegando también el pedido de la Fiscalía peruana para ampliar a crimen organizado la extradición, le han dicho que no, solamente por 3 delitos, le dice la justicia española a esa demanda que para incluir en extradición ese delito que es más grave, el tipo penal exige que se den datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por ese grupo y organización y cuál fue la participación concreta de cada uno de los señalados en la misma. Es decir, eleva el estándar. Algo que me parece acaba de precisar el Pleno de la Corte Suprema. Sí.
en la que justamente vemos nosotros que para poder solicitar una detención preliminar en una investigación o para pedir la prisión preventiva, organización criminal. Entonces, basta con que sea organización criminal, inmediatamente decreta la prisión preventiva o la detención preliminar. Entonces, la Corte, por la gravedad del delito, claro, ¿no es cierto? Pero el Pleno Jurisdiccional ha dicho, no, usted tiene que precisar en cada caso concreto cuál es la actividad, cuál es la conducta, cuál es el acto que ha realizado esta persona dentro de esta organización criminal. ¿Se estaba abusando entonces de esa figura? Indudablemente que sí. Como la de lavado de activos, a mí me parece, ¿no? Y ya se dictó una nueva ley. En todo caso, podríamos decir que no hay datos suficientes para hablar de organización criminal aún. O sea, podrían aparecer de pronto ¿no? más indicios. Eso no significa que posteriormente se amplíe. Una vez que se amplíe y se aporten nuevas pruebas, ya el Perú tiene que pedir a la justicia española que también se amplíe la extradición por este delito. El Perú no puede juzgar a ninguna persona que ha sido materia de extradición por tal o cual delito y luego incluirlo por otro delito. Tiene que pedir la autorización. Tiene que pedir permiso. Muy bien. Y de los otros casos que le comentábamos, doctora Moretti, tenemos esta denuncia que nos llegó a RPP, que nos ha dejado a todos entre indignados y además hasta aterrados, ¿no? Sí. Ricardo, tenías otra consulta. Antes de revisar, doctor, una precisión. Porque en la resolución que tenemos aquí, que se nos ha enviado desde España, el pleno de la sala penal, es un pleno de la sala penal de la justicia española, luego de desestimar el recurso de César Inostroza, dice, notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoseles saber que contra la misma, contra esta resolución, ya no cabe interponer recurso ordinario alguno. Y además dice que se envíe esta resolución de la primera sala penal de la Audiencia Nacional al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, a la Unidad de Cooperación de Policía Internacional, imaginamos que con fines ya de extradición. Ahí ha sido en segunda instancia, ni hablar, ya se cumplió y entonces ya queda al gobierno español nada más. Al gobierno español para que el gobierno español, porque el gobierno español puede, igual que en el Perú, puede decir no. La cual sería rarísimo. Ya la forma como está redactada esta resolución es indudable que el gobierno español va a disponer ya la extradición. Bueno, es trámite nada más. Bueno, seguimos entonces. Seguimos con este tema de un bebé muerto, porque fue declarado muerto por error en un hospital y luego se fue llevado a la sala donde se colocan, al mortuorio donde se colocan los cadáveres, y 10 horas después un trabajador se dio cuenta que el bebé estaba vivo porque estaba llorando. De hecho, la fiscal certificó que el niño estaba con vida y fue trasladado a otro hospital donde finalmente falleció. ¿Qué responsabilidades y qué cargos se determinan acá? Impericia médica. Escuchaba justamente el día jueves o viernes al doctor Huertas. Dice que hay un protocolo. Y esperar 5 minutos por lo menos y previo examen y constatación de que el niño ha muerto. Sí. Y lamentablemente esto no se siguió. Entonces ahí estamos frente a una impericia médica que está dentro del rubro de la negligencia y la pena sería hasta 4 años. 4 años. Lo grave está en que internan en el mortuorio, se constata de que este bebé está vivo y no hacen nada. Entonces ahí se da la figura del abandono de personas en peligro y cuando se produce la muerte, la pena va de 4 a 8 años. Porque debieron haberle prestado la atención, sobre todo si un niño que está vivo, y todos sabemos que alguien que se dice que está muerto está completamente desnudo en un ambiente refrigerado, es indudablemente que permanecer 10 días en ese estado... Impericia, entonces sería impericia para los médicos. Para el médico. Que certificó, entre comillas, de que estaba muerto. Y entonces, exposición de personas a peligro. Abandono de personas a peligro. ¿A quién? ¿Para quién? Para los que el personal de servicio le pasa la voz a las enfermeras o a X personas. Este niño está vivo y no hacen nada. Pero, doctor, me parece... Bueno, vamos a ver qué dice la investigación. O sea, ¿no? ¿Cuántos se tardaron? Si no se actuó con celeridad después de que se descubrió que estaba vivo, ahí habría más responsabilidades. Por supuesto. Más responsabilidades. De todas maneras, debería haber alguna sanción para la... No sé, doctor, a mí me parece que más que impericia, porque un médico que recibe un bebé sabe distinguir un bebé vivo de muerto, pero si es que no se toma los 5 minutos, parece más un tema de dejadez que de no saber. ¿Cómo ¿Cómo se divide eso? Si se puede juzgar penalmente el hecho de que no hubo solo impericia, sino negligencia, dejadez, falta de interés. Cuando
alguien está obligado a hacer y no toma las previsiones del caso para los efectos que se produzcan a la puerta. De acuerdo. Y pericia cuando no tiene los conocimientos necesarios para los efectos de certificar si está. Pero si el conocimiento sobre el estado vivo o muerto de un bebé es demasiado elemental o básico en la formación, entonces ya tenemos que hablar de algo más. Tenemos que hablar de algo más, ¿ok? Bueno, doctor, vamos a revisar ahora otro tema del que venimos conversando hace varias semanas. Me parece que ya son más de dos se cumple, me parece, justamente hoy. Esta situación de los crímenes violentos protagonizados por ciudadanos venezolanos, y ahora nos enteramos que son personas con un amplio prontuario en Venezuela. Además, ¿cómo se les procesa a estas personas? ¿Se les con las leyes peruanas hay alguna consideración por ser venezolanos? ¿Se les envía si tienen un requerimiento de extradición? Una de ellas, por ejemplo, tenía requerimiento de extradición y se les devuelve. ¿Cómo se procede? Vamos a lo primero. En realidad, y siempre he manifestado de que hay casos en los que sí procede a abrir una investigación por organización criminal. Al parecer quieren abrirle por banda criminal. Y tenemos esta legislación que nos han dado últimamente. Organización criminal, cuando son 3 o más personas que integran una organización para perpetrar una serie de actos delictivos en forma permanente o indefinida. Banda criminal, cuando es más de 2 personas para perpetrar determinados actos delictivos. La pena basta de 15 hasta 20 años en organización criminal. En banda criminal de 4 a 8. Y ahí solo por la permanencia, por la pertenencia. Lógico, pero es allí donde justamente se cuestiona en los acuerdos plenarios. Porque se tiene que ir a un acuerdo plenario para aclarar que se ¿Cuándo es banda, cuándo es organización? Sí. ¿No? Los criterios no necesariamente son tan claros y definidos. No, son algo claros, pero no había necesidad. De acuerdo. ¿No había necesidad de hacer esta distinción? Esta distinción de banda criminal, pero desgraciadamente se le dio facultades al Ejecutivo y tenemos, el año pasado se dio un decreto legislativo. ¿Por qué? Porque todos aquellos que de una u otra forma han colaborado y han realizado, se le dio determinada función para los efectos de llevar a cabo estos hechos delictivos, estamos frente a una organización criminal, están traficando con drogas, las cosas claras. Y además, claro, y desaparecen evidencia y matan a quien no les ha... Sí, claramente ahí es un caso mucho más obvio, ¿no? Mucho más obvio. Pero tenemos que, por otro lado, se dice en cuanto a organización criminal que cuando dentro de esta organización se causa, cualquiera de ellos causa la muerte de una persona, la pena va hasta 20 años. Entonces, ¿por qué hacer este tipo de legislación? Como decimos, carece de técnica jurídica para su redacción y nos da la oportunidad que algunos fiscales, no todos, algunos fiscales, y considero también que hay un incremento de la delincuencia porque hay algunos malos fiscales que dan libertades a quienes no deben dar. Y muy bien. Piden la prisión preventiva a quienes no deben pedirla. En el caso de la chica que está siendo solicitada por extradición, ella ha cometido un hecho delictivo. Y ella tendría que ser juzgada por el hecho delictivo que ha cometido aquí en el país y después ser extraditada. Muy bien, doctora Moretti. Claro, entonces estos casos que se tienen que resolver, el del bebé declarado muerto de manera absolutamente negligente y el caso complejo del descuartizamiento, que no es simplemente un caso de vendetta, como dice el doctora Moretti. Hay una banda de tráfico de drogas que está detrás, como otras, hay que decirlo, Ricardo, que tienen que ver con el tráfico de personas, que también se están descubriendo en el cono norte, ¿no? El proxenetismo. Claro. Muchos delitos que en realidad están... Lo que pasa con las organizaciones criminales en la toma de posesión del terreno. Es algo que sucede todos los días. Y que además multiplican los delitos. Sí, ¿no? Y además que vemos que nosotros como el que adquiere de tercero de buena fe, a él no le pasa nada. Muy bien, doctora Moretti, muchísimas gracias por esta precisión. Nos hemos pasado un poco del tiempo, vamos a una pausa, volvemos rapidito.